Domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo B, lo titulo hoy Ábrete. ¿Quién nos habla? El evangelista San Marcos. Ahí te voy a dejar la cita y el texto. Tú velo leyendo, yo me quedo en silencio. Bueno, pues estamos en la Decápolis, 10 pequeños pueblecillos por ahí, tierra pagana. Su ubicación geográfica, el evangelista la señala deliberadamente, pues tiene un significado teológico. El enfermo a curar es un sordomudo, o más bien precisamente un sordo que habla con dificultad, que se expresa de una manera inarticulada e incomprensible. El término griego mogilalos, con el que el evangelista define enfermedad, es muy raro. En la Biblia solo aparece en nuestra historia y en el pasaje de Isaías que se propone en la primera lectura. Está claro que al usarla, Marcos pretende hacer referencia a la profecía de Isaías y proclamar su cumplimiento. Para Isaías, sordo tartamudo era el pueblo de Israel, pero el paciente que se presenta a Jesús, siendo un pagano, como acabamos de señalar, representa a toda persona que todavía no ha encontrado a Cristo. El sordo no puede oír lo que se le dice y por lo tanto no puede comunicar lo que no ha oído. Vive aislado, encerrado en su propio mundo. Pues Jesús, si te fijaste en el Evangelio, no cura al paciente como suele hacerlo, solamente diciendo ya queda curado sano, sino que lo conduce a un lugar apartado, lejos de la multitud. Y no es de extrañar la singularidad de esta escena, porque los terapeutas de la antigüedad solían acompañar sus acciones curativas con gestos enigmáticos. Jesús se adapta a la mentalidad de la gente de su tiempo. Ejecuta los gestos curativos habituales, pero, como veremos, da a estos gestos un nuevo significado. Su comportamiento recuerda muy de cerca de los que hacían algo así como la magia. En tiempos de Jesús, todas las enfermedades eran consideradas un castigo de Dios, pero la sordera era una maldición porque impedía oír la palabra de Dios, sobre todo proclamada en las sinagogas. En el Evangelio de Marcos, el sordo tartamudo es la imagen de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y a escuchar su evangelio. También indica los que deliberadamente cierran sus oídos y no permiten que la palabra de salvación penetre en su corazón. Sordera espiritual y no se adhieren a la fe, tampoco pueden celebrar la salvación. Si no oyen, pues no pueden celebrar. Entonces es triste esa situación, ya que aún pues, no han experimentado pues, la escucha, no pueden celebrarla. Con el corazón se cree para obtener la justicia, pero con la boca se confiesa la fe
para la salvación. Sanando al sordo mudo o sordo tartamudo, Jesús proclama el comienzo de un nuevo diálogo entre el cielo y la tierra. A hombres y mujeres, a judíos y gentiles, se les abren los oídos y los corazones. Todos pueden escuchar el Evangelio, recibirlo con fe y anunciarlo a los demás. La obra sanadora de Jesús también marca el inicio de nuevas relaciones entre los pueblos, las religiones y las culturas. Es el signo del encuentro, del diálogo y el entendimiento. Permanecen sordos y mudos los que no se abren, los que son incapaces de comunicarse con los demás. Y permanecen encerrados en su propio mundo, convencidos de que ya poseen la verdad y no tienen nada más que aprender. La palabra de Cristo abre los oídos. La palabra de Cristo suelta la lengua. En este episodio sigue San Marcos diciéndonos: hago referencias explícitas al rito del bautismo. El sordomudo viene acompañado de algunas personas. Y este detalle aparentemente que es superfluo, no, quiere decir que es portador de un mensaje. Para acercarnos a Cristo y escuchar de Él la palabra que sana, es necesario estar acompañados por alguien que ya ha conocido al Maestro. Ese es el mensaje. Y ha experimentado el poder salvador de su palabra, lo completamos. En la iglesia de los primeros años, los que se acercaban a un hombre replegado sobre sí mismo, alejado de Dios, cerrado al diálogo con los hermanos, era tomado de la mano y le hablaban de Cristo y lo conducían hacia Cristo. Y en el día del bautismo hacían justamente de padrinos de este neófito. Hermoso. El milagro tiene lugar lejos de la multitud, continúa San Marcos. ¿Cuál es la razón? Pues Jesús da la orden de no divulgar el incidente. Jesús no quería que se difundiera la noticia de que Él es el Mesías. Yo hago referencia frecuentemente a este secreto que llamamos secreto mesiánico impuesto por Jesús sobre su identidad. Antes de la Pascua, claro, éramos incapaces de intuir quién era Él. El peligro era que lo consideráramos como un Mesías glorioso, un poderoso de este mundo. Solo después de su muerte y resurrección, nosotros los discípulos tuvimos una idea clara. Y solo entonces fuimos enviados a anunciar a todos que Jesús es el Hijo de Dios. El detalle de alejarse de la multitud puede tener también otro significado. Quien en el bautismo es sanado de la sordera y escucha la palabra de Dios, no pertenece ya más a la multitud de los paganos. El neófito se convierte en una persona elegida, separada, santa, no físicamente separada, sino por una vida moral completamente nueva. Sigue San Lucas, ahí símbolo de león. Antes de realizar el milagro, Jesús levanta los ojos al cielo, suspira. En la antigüedad, los curanderos a menudo hacían gestos similares. Y lo hacían para concentrarse, para dejarse penetrar por el poder de los dioses antes de hacer el milagro. Al taumaturgo se le encomendaba: aspira en ti con toda la fuerza el soplo divino del Espíritu, mirándolo directamente. Los gestos hechos por Jesús ahora se convierten en oración, son signos de su unión con el Padre y, para nosotros, una invitación a establecer una relación más profunda con el Señor antes de intervenir para ayudar a un hermano. Solo después de haber inspirado el Espíritu, el aliento de Dios,
somos capaces de comunicar este poder de dar vida a los que están en condiciones de muerte. En algunas regiones el ministro hace el mismo gesto en el bautismo, pone los dedos en los oídos en la celebración precisamente del sacramento y al tocar la oreja del bautizado con el pulgar ora diciendo: el Señor Jesús, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, te concede el privilegio de escuchar pronto su palabra y profesar tu fe. Pero el cristiano no es el único que puede escuchar el Evangelio, pero es el que está autorizado para proclamar el mensaje que ha oído. Para entender el gesto de poner saliva en la lengua del mudo hay que tener en cuenta que en la concepción popular la saliva era considerada una especie de respiración concentrada, una materialización del aliento. Tocando con su saliva la lengua del sordomudo, Jesús quiere comunicarle su aliento, su espíritu. Esto es lo que sucede en el bautismo. El cristiano recibe el Espíritu de Cristo que lo convierte en su profeta, mensajero de su evangelio. Efetá es una palabra aramea en el idioma del Señor y significa ábrete. No se dirige a la oreja, sino a la persona que antes no podía oír. Es una invitación a abrir las puertas del corazón y dejar entrar a Cristo y su evangelio en la propia vida. La exclamación de todos, todo lo ha hecho bien, haz oír a los sordos y hablar a los mudos, es el resultado de la intervención curativa de Jesús. La multitud canta su alegría porque se cumplió la profecía de Isaías. Dios hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Este grito agradecido es la profesión de fe de la comunidad. Hoy pues que ha visto a otra persona este espacio para saludarte y desearte que el Señor esté contigo. Yo creo que, como te he dicho muchas veces, todo lo que te puedo decir es bueno, pero que Dios esté contigo no tiene medida. Pues hoy en este domingo 23 precisamente te he invitado y te os invita el Evangelio a abrir nuestro oído, que dices, ábrete tú, escucha la palabra y empieza a hacer lo que te iniciaste, un hombre nuevo, una mujer nueva. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúo con ahora la segunda lectura. Desde ahora, ese hermano que ha sido bautizado, esa hermana, pueden participar en la asamblea que se reúne en el día del Señor, o sea, en el domingo. Se unen a la comunidad para escuchar la palabra y proclamar de manera consciente las maravillas de Dios. Han experimentado el poder curativo que proviene del contacto con Jesús y ven repetirse en los sacramentos para ellos y para los demás los mismos gestos que los salvaron. Ahí tienes para la segunda carta o la segunda proclamación el texto del apóstol Santiago. Dice, para ustedes, hermanos que han creído en Cristo glorioso, no es bueno hacer diferencia entre las personas. Y da un ejemplo ahí un poquito atrevido para su tiempo y para mucho tiempo también de la iglesia. Entonces, como cristianos, dice, no podemos hacer diferencias, ¿verdad? Sino que todos somos hijos de Dios iguales. Y sobre todo, pues ayudemos a que tengan preferencia a los pobres. Esto es lo que nos dice el apóstol. Escuchemos alguna reflexión puesta en la cabeza, en la boca de Santiago, que dice, aquí está el texto, rico ofende y encima se siente orgulloso. El pobre es ofendido y encima el pobre pide perdón. Así nos dice el eclesiástico.
Esta es la conclusión amarga de un israelita piadoso del siglo II antes de Cristo. Y es también lo que cada uno de nosotros comprobamos en la vida diaria. El rico no se dobla, el pobre tiene que inclinarse mucho. Los ricos y poderosos son privilegiados. Para ellos se reservan los puestos de honor. Por cualquier cosa que dicen reciben aplausos. Y aunque se equivoquen, pocos tienen el coraje de levantar la voz para condenarlos. En nuestra sociedad, esta discriminación entre ricos y pobres se acepta como algo normal. Pero, ¿será admisible introducirla en la comunidad cristiana? Bueno, continúa. A esa pregunta respondo con un ejemplo muy provocativo. A ver, supongamos que entran en la sinagoga o en el templo uno con un anillo de oro en su dedo y un pobre con ropas raídas, un andrajoso. La comunidad que hace una discriminación similar se ajusta al espíritu del mundo, donde los ricos son tratados preferentemente y los pobres no cuentan para nada. La comunidad cristiana fue instituida, en cambio, para dar una señal contraria, para indicar las preferencias de Dios por los pobres, quien de hecho ha elegido a los pobres en el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. Por pobres en la Biblia se entiende no solo los que no tienen dinero, sino también todos aquellos que están en desventaja en la vida, los que por cualquier razón tienden a ser marginados. Es a ellos que la comunidad cristiana debe prestar más atención, lo que demuestra que sus criterios de juicios son opuestos a los del mundo. Y ahora en nuestras iglesias normalmente han desaparecido la discriminación que menciona Santiago, bendito sea Dios. Experimentamos un malestar normal cuando se reserva un lugar de honor para algún personaje o algunos grupos, porque creemos que esto no es compatible con la celebración eucarística. Es cierto que a veces en algunas celebraciones colocamos en lugares reservados a algunas personas, niños sobre todo, para una mejor participación y no tanto por discriminación. En la vida de todos los días es difícil realizar un signo concreto de fraternidad, de igualdad, tal como lo celebramos cuando reunimos a todas las personas en la Asamblea Santa para oír la palabra de Dios y compartir el pan eucarístico. Yo al menos en lo personal les insisto mucho en estar unidos, en no hacer discriminaciones. Sí, insisto yo mucho en esto. Y ciertamente que constatamos en la mayoría de las veces que ya no existen asientos reservados a las autoridades, a los benefactores distinguidos, a los dignatarios. Sin embargo, la discriminación sí persiste al exterior, fuera del templo. El problema hoy no se plantea dentro de la iglesia, sino afuera. Por lo que decimos y no hacemos adentro, algunos acusan a nuestras comunidades de hipocresía, pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque en nuestras asambleas reunidas en el Día del Señor no celebran lo que ya somos, sino lo que deberíamos ser. Él es la esperanza. La Eucaristía nos recuerda cómo debe ser el nuevo mundo que estamos llamados a construir. Un mundo en el que todos, sin excepción, especialmente los últimos, se sientan acogidos y amados. Bueno, pues el trabajo nuestro es fuera del templo, como siempre decimos, como la antigüedad decían, ite missa est, decían, vete, la misa ahora empieza, es ahora en este momento cuando debes de celebrar tu Eucaristía allá afuera. Esa es nuestra misión, hacer que lo que predicamos, vivimos y celebramos en una Eucaristía, la realicemos fuera de ella. Incluir y amar a todos, sobre todo al que más lo necesite. Pues Dios está contigo, hasta la próxima.